Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Campos y hoy es nuestra primera clase. Como estamos hablando de economía o como vamos a hablar toda esta serie de videos de economía, entonces vamos a empezar respondiendo a la primera pregunta de economía. ¿Qué es economía? ¿O qué se entiende por economía? Entonces, normalmente todos los libros de textos comienzan, o los manuales de economía comienzan diciendo que justamente economía viene de las palabras griegas, como casi todo en el ámbito académico del conocimiento, viene de la Grecia antigua o del latín, ¿verdad? Viene de oikos nomos, que sería más o menos como el cuidado de la casa o el tratado de la economía del hogar. Entonces, la economía del hogar, digo, en el sentido de cómo hacer con que el hogar no sucumba ante las adversidades de lo que ocurre el día a día en la vida. Entonces, más o menos de eso se trata, o eso es lo que quisieron decir los griegos cuando acuñaron, por así decir, el nombre de economía. Entonces, ¿qué hoy entendemos por economía? Entonces, allí tenemos una serie de respuestas variadas. Una de ellas es que es la ciencia que estudia la manera en que asignamos eficientemente los recursos escasos de los que disponemos, buscando ciertos fines. ¿Tá? Entonces ahí tenemos dos palabras fundamentales en economía. Uno es la eficiencia y el otro es la escasez. En economía la escasez está totalmente ligada a la limitación que existe en la cantidad de que se dispone de algo. En términos más generales, sería escasez lo mismo que decir que estamos hablando de que no existen bienes suficientes o en la cantidad suficiente en un mismo momento para satisfacer toda la cantidad de necesidades que existen. Es decir, las necesidades siempre superarán a los medios satisfacientes. Por eso se habla de bienes escasos. Y cuando hablamos de bienes escasos, hablamos de bienes económicos. ¿Tá? Los bienes económicos en sí vamos a desarrollarlo más adelante, ahora estamos hablando solamente de economía. Otra definición que tiene la economía es la asignación de recursos escasos para fines alternativos. Eso lo menciona Lionel Robbins y es una de las definiciones más ampliamente aceptadas de economía. Ahí justamente habla de escasez y habla también de usos alternativos. Ahí estamos ya metiéndonos en el concepto del costo de oportunidad. Pero también existe otro concepto bastante interesante que es algo un poco más amplio, que es más bien ligado a lo que Ludwig von Mises dice, que es el estudio de la acción humana para sobrevivir. Entonces, esas serían las definiciones de economía. En todo eso podemos decir que, en efecto, estamos hablando de una ciencia que estudia la manera en que cada individuo toma decisiones o actúa buscando permanecer vivo o buscando mejorar su situación. Entonces, eso es economía. Y la economía trata de responder tres preguntas fundamentales. Y esas tres preguntas son el qué producir, el cómo producir y para quién producir. Y normalmente no se responde bien esa pregunta ni en los libros de economía ni en las clases de la facultad. Pero lo que se quiere decir con esas tres preguntas es que ¿qué vamos a producir? ¿Quién responde? Ese es el problema fundamental, posiblemente el problema político. ¿Quién define qué vamos a producir? ¿Quién define cómo vamos a producir? ¿Y quién define para quiénes vamos a producir? Y allí nace la polarización social, principalmente la polarización política, en cómo respondemos ese quién. ¿Quién responde el qué producir? ¿Un organismo central planificador o vos? Al tomar tus propias decisiones para poder ir a trabajar o producir algo para poder vender. ¿Cómo vamos a producir eso? ¿Quién tiene la información necesaria para saber cómo podemos producir algo? ¿Cómo podemos producir una chipa? ¿Cómo podemos hacer un pan? ¿Un organismo planificador nos va a decir cómo hacerlo o nosotros vamos a decidir cómo hacer eso? ¿Y para quién vamos a producir? ¿Para mi familia? ¿Para mi vecino? ¿Para mis clientes? ¿O es un organismo central el que va a definir a quién le vamos a dar nuestra producción? A ellos para que ellos repartan. Entonces, esa es la polarización política del mundo y nace justamente al tratar de responder esas tres preguntas de economía. ¿Quiénes son los que responden eso? Por un lado, entonces tenemos la planificación centralizada, generalmente ligada al Estado, y por el otro tenemos la
de toma de decisiones descentralizadas y dispersas que podemos denominar mercado, que es otra institución que vamos a estar analizando más adelante. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y como les dije, pueden dejar sus comentarios ahí abajo para poder ir evolucionando con esto, poder ir mejorando. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, que vamos a estar hablando ya justamente de los individuos, que son la sociedad, ¿verdad? La sociedad está formada por individuos y los agentes que toman las decisiones generalmente son individuos. Y entonces vamos a estar hablando ya de ese tema en la clase, en la clase que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.